Bienvenidos al canal Camino Cristiano. En este espacio, exploramos la fe, la esperanza y el amor en nuestro viaje espiritual. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema fascinante, las vidas y muertes de los 12 apóstoles que siguieron a Jesús. Descubriremos cómo su valentía, sacrificio y fe transformaron el mundo. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal, des like a este video y lo compartas con aquellos que buscan inspiración espiritual. Juntos, vamos a hacer crecer esta comunidad de fe y amor. Comencemos. La historia de los 12 apóstoles de Jesús es un relato de valentía, fe y sacrificio que ha resonado a lo largo de los siglos. Los 12 apóstoles ocupan un lugar central en la historia del cristianismo. Eran los discípulos más cercanos de Jesús de Nazaret. Su papel fue fundamental en el establecimiento y la expansión de la fe cristiana primitiva. Estos hombres fueron más que simples seguidores, fueron testigos oculares de los milagros, enseñanzas y el sacrificio final de Jesucristo. Su papel en el establecimiento y la expansión del cristianismo primitivo fue fundamental, y sus vidas continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo hasta el día de hoy. Vivieron en una época de gran agitación política y religiosa en la región de Judea y Galilea, bajo el dominio del Imperio Romano y en medio de tensiones religiosas entre los judíos y los ocupantes romanos. Fue en este contexto que Jesús comenzó su ministerio, llamando a 12 hombres comunes para que lo siguieran y se convirtieran en pescadores de hombres. Durante su tiempo con Jesús, los apóstoles presenciaron innumerables milagros, escucharon enseñanzas profundas que desafiaban las normas sociales y religiosas de su época, y experimentaron una profunda transformación espiritual. Sin embargo, también enfrentaron momentos de duda, temor y confusión, especialmente durante la traición y crucifixión de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles recibieron el encargo de llevar el Evangelio al mundo y establecer la iglesia primitiva. Este periodo fue marcado por el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y los capacitó para testificar sobre Jesús con valentía y poder. A continuación, exploraremos más a fondo las vidas y muertes de estos hombres extraordinarios y el impacto duradero de su testimonio en la historia del cristianismo. Sus vidas son un recordatorio de la importancia de la fe, el servicio y el sacrificio en el camino de seguir a Jesucristo. Así ocurrieron las muertes de los primeros apóstoles. Pedro, conocido como el líder de los 12 apóstoles, desempeñó un papel crucial en el establecimiento y la expansión de la iglesia primitiva. Según la tradición, Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el gobierno del emperador Nerón. Se dice que, al enfrentar su ejecución, Pedro pidió ser crucificado boca abajo, considerando que no era digno de morir de la misma manera que su Señor Jesucristo. Esta decisión refleja su profundo sentido de humildad y devoción a Cristo, así como su firmeza en la fe hasta el final de su vida. El sacrificio de Pedro es recordado como un acto de valentía y fidelidad que inspira a los creyentes hasta el día de hoy. Andrés, el hermano de Pedro, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Se le conoce como el primer misionero cristiano, ya que llevó el Evangelio a diversas regiones después de la ascensión de Jesús. Según la tradición, Andrés fue martirizado en la ciudad de Patras, en Grecia, donde predicó el Evangelio y estableció comunidades de creyentes. Fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés, como resultado de su firme testimonio de fe. Su sacrificio es un recordatorio del llamado de Jesús a seguirlo sin reservas, incluso hasta la muerte, y su ejemplo continúa inspirando a los cristianos a compartir el mensaje del Evangelio con valentía y convicción. Santiago el Mayor. Santiago, el hermano de Juan, fue uno de los primeros seguidores de Jesús y uno de los 12 apóstoles. Fue testigo de los milagros y enseñanzas de Jesús y desempeñó un papel destacado en la iglesia primitiva en Jerusalén. Según el relato bíblico, Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado por su fe. Fue decapitado por orden de Herodes Agripa y en Jerusalén, como se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Su muerte es un testimonio de su compromiso con el Evangelio y su disposición para dar su vida por amor a Cristo. Santiago dejó un legado de valentía y sacrificio que sigue siendo una fuente de inspiración para los creyentes en la actualidad. Juan, conocido como el discípulo amado de Jesús, desempeñó un papel único entre los 12 apóstoles. Aunque enfrentó numerosas persecuciones y desafíos durante su vida, sobrevivió a muchas de ellas y continuó sirviendo fielmente al Señor. Durante el reinado de Domiciano, fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió la revelación que se registra en el libro de Apocalipsis. Se cree que Juan murió de muerte natural en Efeso, donde continuó su ministerio pastoral hasta el final de sus días. Su vida y ministerio son un testimonio del poder transformador del amor de Dios y su capacidad para sostener a sus siervos incluso en medio de la persecución y el sufrimiento. Felipe fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús y desempeñó un papel importante en la difusión del Evangelio en el mundo antiguo. Según la tradición, Felipe fue martirizado en Hierápolis, en Frigia, actual Turquía, durante el reinado del emperador Domiciano. Se dice que fue crucificado por su fe en Cristo y su negativa a renunciar a su testimonio. El sacrificio de Felipe es un recordatorio del costo de seguir a Jesús y de la valentía necesaria para mantenerse firme en la fe incluso en medio de la persecución y el sufrimiento. Tomás, también conocido como el incrédulo, es recordado por su duda inicial y su posterior confesión de fe en Jesucristo. Después de la resurrección de Jesús, Tomás se convirtió en un ardiente seguidor de Cristo y predicó el Evangelio en varias regiones, incluida la India. Según la tradición, Tomás fue martirizado en la India, donde fue apuñalado con una lanza mientras predicaba el Evangelio y establecía comunidades de creyentes. Su muerte como mártir es un testimonio de su compromiso con el Evangelio y su disposición para dar su vida por amor a Cristo. Tomás dejó un legado de fe y sacrificio que continúa inspirando a los creyentes en la actualidad. Estos son solo algunos ejemplos de las diferentes formas en que los primeros apóstoles enfrentaron el martirio por su fe en Jesucristo. Sus vidas y muertes son un testimonio del profundo compromiso que tenían con el Evangelio y su disposición para dar sus vidas por amor a su Señor. A continuación, exploraremos las muertes de los apóstoles restantes y reflexionaremos sobre su legado duradero en la historia del cristianismo. Las muertes de los apóstoles restantes ocurrieron así. Santiago el Menor fue arrojado desde lo alto del templo de Jerusalén y luego apedreado hasta la muerte por orden de Anás, el sumo sacerdote, en el año 62 después de Cristo. Mateo, según la tradición, Mateo fue martirizado en Etiopía, donde predicó el Evangelio. Se dice que fue asesinado con una espada mientras oraba públicamente. Simón el Cananeo, Simón el Celote fue crucificado en Persia, junto con Judas Tadeo, después de predicar el Evangelio en esa región. Judas Tadeo Lebeo se cree que fue martirizado en Persia, donde fue crucificado junto con Simón el Cananeo después de predicar el Evangelio en esa región. Bartolomé, según la tradición, Bartolomé fue crucificado en Armenia por orden del rey Astiages, después de negarse a adorar a los ídolos paganos. Judas Iscariote, después de traicionar a Jesús por 30 monedas de plata, Judas se sintió abrumado por la culpa y el remordimiento y se ahorcó en un campo, según relata el Evangelio de Mateo. Estos son algunos ejemplos de cómo los apóstoles restantes enfrentaron el martirio por su fe en Jesucristo. Aunque sus muertes fueron diversas, su compromiso con el Evangelio y su disposición para dar sus vidas por amor a su Señor son un testimonio perdurable de su fe y devoción. El legado de los 12 apóstoles continúa influyendo en la historia del cristianismo hasta el día de hoy. Su valentía, sacrificio y fidelidad han inspirado a millones de creyentes a lo largo de los siglos, y su ejemplo sigue siendo una fuente de fortaleza y aliento para aquellos que enfrentan persecución y adversidad por su fe en Jesucristo. En conclusión, las vidas y muertes de los apóstoles son un recordatorio poderoso de la llamada de Jesús a tomar nuestras cruces y seguirlo, sin importar el costo. Que podamos ser inspirados por su ejemplo y seguir su legado de fe, valentía y amor en nuestra propia vida y testimonio cristiano.
Las vidas y muertes de los 12 apóstoles son un testimonio perdurable de la fe inquebrantable y el compromiso radical con Jesucristo. A través del sacrificio y la valentía, estos hombres transformaron el mundo con el mensaje del Evangelio. Que sus vidas nos inspiren a seguir firmes en nuestra fe, a pesar de las adversidades que enfrentemos. Y recuerda, si deseas más contenido inspirador y reflexivo, te invito a que te suscribas al canal Camino Cristiano. Únete a nuestra comunidad de fe y esperanza mientras continuamos nuestro viaje espiritual juntos.